malversación de fondos de la misión diplomática del régimen de Maduro en Estados Unidos. Esa es la acusación que hacen exintegrantes del grupo que representó a Venezuela ante la Organización de Estados Americanos y ante las Naciones Unidas. Se trataría del uso irregular de los recursos destinados al pago de salarios, bonos y viáticos a los trabajadores. Según la denuncia, el embajador de Maduro, Samuel Moncada, desviaba el dinero a un presunto fondo de emergencia. Solo deteriora la condición social del pueblo. Nos acompaña precisamente una de estas funcionarias, Aibel Cárdenas, representante alterna de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos entre octubre de 2014 y enero de 2019. Señora Cárdenas, buena tarde. Gracias a usted. Entiendo, tuve la oportunidad de conversar con algunos funcionarios en la Organización de Estados Americanos. Entiendo que usted durante un tiempo fue una chavista convencida. ¿Qué la lleva a distanciarse del régimen después de 5 años de trabajar en la misión que representaba precisamente a este régimen ante la Organización de Estados Americanos? Fui y soy una persona con principios orientados hacia la equidad, hacia la distribución equitativa del recurso, y cuando me di cuenta, y eso fue un proceso gradual, de que este proceso político iba hacia todo lo contrario, iba hacia el maltrato del trabajador, iba hacia el maltrato de los ciudadanos, iba hacia a una desmejora aguda de las condiciones de vida de los venezolanos, pues fui haciéndolo cada vez más evidente en mi entorno inmediato de trabajo, y luego en los últimos meses me fui inhibiendo de tomar la palabra en las diferentes comisiones en las que participaba o que se me habían asignado como responsabilidad. ¿En qué momento comienza a marcarse una diferencia entre lo que fue un antes y lo que fue un después? ¿En qué momento usted nota, siente esa diferencia que la hace asumir otra posición? Desde lo que ocurría en Venezuela, desde esa perspectiva, aquel conocido fallo del Tribunal Supremo fue desconocimiento, digamos, grosso modo, ¿no? de la Asamblea Nacional, generó en mí y en algunos de mis compañeros una reacción porque comenzamos a darnos cuenta de que realmente no había una división de poderes y de que obviamente en esas circunstancias no podría hablarse de democracia. En ese momento lo hice, lo expresé. En aquel momento me acuerdo que le dije a quien estaba allí, algunas de las embajadoras, no me dejen salir del edificio porque yo no estoy de acuerdo con esto y me es muy difícil no decir que estoy en desacuerdo. Yo espero que se retracten. Y bueno, se retractaron, pero todos sabemos lo que ocurrió después. Luego, un momento también muy complicado para mí en lo personal, estaba asistiendo a una reunión de la Organización Panamericana de la Salud. Uno de los funcionarios de la organización se me acercó porque ellos esperaban que un equipo técnico se dirigiera a Venezuela por el seguimiento que se estaba haciendo al tema de la malaria. Y él me presentó cifras y en aquel momento yo llamé no recuerdo la secuencia, pero son 2 hechos que para mí han sido un punto de inflexión. Llamé a una de las embajadoras para que se comunicara con el jefe de misión y que de alguna manera hiciéramos llegar eso a Venezuela, porque ya no se trataba de una posición política, ya no se trataba de un tema discursivo, se trataba de la vida de personas. 2 años después, la malaria pues continuó su curso, y creo que recientemente un grupo de la Organización Panamericana de la Salud estuvo allí, pero ya el mal estaba hecho, pues ya eran muchas las personas que habían sido afectadas por esto. Usted habla de corrupción y se refiere a Samuel Moncada.
ha hecho señalamientos directos. ¿Lo puede compartir con nosotros y con nuestra teleaudiencia? Sí, claro. A nosotros se envió el dinero para cancelar, para pagarnos los meses que se nos adeudaban y así y cesar, finiquitar pues nuestro tiempo acá, nuestra relación de trabajo acá. Y una cosa es las cifras que manda Caracas, y nos enteramos porque tanto yo como otras funcionarias somos del ministerio y tenemos acceso a la Oficina de Servicios Administrativos, y otra muy distinta fue el dinero que se nos entregó. Entonces, cuando cotejamos nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, empezamos a alertar, nos fuimos hasta Nueva York, y bueno, nos dieron una cantidad, la otra cantidad queda allí. No soy yo la única persona, hay otras personas que no debo mencionar porque es responsabilidad de esas personas pues llevar su caso, pero somos muchas las personas que en la misión ante las Naciones Unidas y acá no recibimos o fracción de lo que nos correspondía o todo lo que nos correspondía. Es el caso de Ana Carolina Rodríguez, la ex asistente de María Gabriela Chávez, a quien no se le entregó ni un solo bolívar ni un solo dólar de todo lo que le correspondía por su cese de funciones. Es decir, esto ocurrió cuando ustedes decidieron retirarse o apartarse, cuando manifestaron que no iban a seguir. Hablamos del dinero que corresponde a una liquidación o a lo que tienen ganado por años prestados, en este caso en el servicio exterior. Correcto, los últimos meses. Esa fue la última estocada. Previamente a eso no nos dejaron, a mi persona y a otras compañeras, no nos dejaron ingresar al edificio. A partir del 1 de febrero, cuando ya estábamos, ya habíamos sido notificadas en nuestro cese, en mi caso en respuesta a mi solicitud, no nos dejaron ingresar al edificio. El argumento era que se habían desactivado aleatoriamente los carnets de acceso, pero bueno, nunca entramos ni pudimos buscar nuestras pertenencias ni organizar la oficina. Yo no sé, como que nunca más entré allí, no me lo permitieron. ¿Alguna vez le preguntaron, señora Cárdenas, por qué se iban? ¿Por qué no estaban cómodas? ¿Por qué dejaban la misión? ¿Por qué querían retirarse? Yo creo que era un secreto a voces, porque yo siempre fui muy crítica, y a finales del año, creo que en verano, en agosto del año pasado, yo redacté una carta que, si bien no estaba firmada por el temor que hemos tenido todos, el consabido temor, tenía el Washington como el lugar en el que se había redactado la carta. Inmediatamente comenzaron a llamar desde Venezuela para saber quién había escrito eso. Bueno, la cacería de brujas, los compañeros solidarios, porque también era en el interés de todos que nos pagaran. Bueno, de alguna manera matizaron las cosas allí, eso quedó allí, pero fue una secuencia de manifestaciones de descontento. Bueno, el régimen que gobierna Venezuela no tiene por costumbre cancelar lo que son prestaciones o lo que corresponde a funcionarios que han prestado servicio. No solamente ahora, ¿no? Fue lo que hicieron con más de 18,000 empleados de PDVSA que fueron despedidos, y con otros tantos trabajadores a quien nunca se le cumplió. Lamentablemente, esto ha sido así. Ahora, usted señala en una de sus entrevistas que su dignidad y la de muchos colegas fue violentada. Quiero preguntarle por qué, en qué momento o con qué hechos ustedes se sintieron violentadas en su dignidad. Cuando se le arroja un mes de salario a una persona ganado en buena ley, a modo de limosna, y luego 3 meses después te lanzan otro, y luego y comienzas a sentir que no puedes expresarte, porque si te expresas
te arriesgas a no recibir el próximo mes y pues como todos sabemos nuestro servicio exterior no es un servicio exterior de élites económicas, porque en general como sociedad no lo somos. Entonces, cuando empiezas a depender de ese pedacito que te dan y te ves a ti mismo y dices, bueno, pero si yo estudié, pero si yo estoy trabajando, pero si yo estoy cumpliendo con un horario, ¿cómo es posible? Porque yo me tengo que ver a estas alturas, yo tengo 47 años, porque tengo que verme en esta situación y sin embargo tienes que aguantarte porque tienes un hijo, porque tienes... Eso te va mermando la dignidad, sobre todo cuando tienes además familiares allá, muchos de los cuales necesitan medicamentos, muchos de los cuales están en una situación de vulnerabilidad muy grande y no puedes ayudarlos, ni puedes ayudarte a ti porque tienes esa condición. Yo estoy denunciándolo, pero muchos de mis compañeros han renunciado. Es cuando dice Arriaza que la gente se quedó, que lo en tierra, que se fueron. No, en la OEA muchos de los funcionarios renunciaron meses atrás y en el caso de los funcionarios que están acreditados en la embajada, la mayoría de ellos están en Caracas hoy por hoy sin salario, sin seguro médico y con toda la deuda que les hicieron contraer al trasladarlos de la manera como lo trasladaron. Usted me dice, señora Cárdenas, que muchos funcionarios no se retiran, no se han retirado, no se apartan por no quedarse sin un salario, por temor a las represalias que pueden tomar contra sus familias los que la tienen en Venezuela. Sí, porque, y es un decir común, los mismos familiares nuestros nos lo advierten, nos lo dicen, no te vuelvas loco, estamos aquí, por favor. Es algo que ya es parte del imaginario común, ya es un hecho. Quiero agradecer a Saibel Cárdenas por estar con nosotros en esta parte del programa. Recuerden que ella fue representante alterna de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Gracias por estos minutos con NTN 24. Gracias. Buena tarde.